Ya seguimos aquí en Modo País y vamos a hablar de un tema que de alguna forma nos convocó en el día de hoy, en estos días pasados, fruto, bueno, de la noticia actual es la del fallecimiento del deportista, del jugador de fútbol Juan Izquierdo, pero que nos ha llevado a reflexionar sobre cosas que nos atraviesan a todos, o sea, la salud, qué pasa con los chicos más jóvenes, qué pasa con los adultos, qué pasa con el corazón cuando hablamos siempre de que las afectaciones del corazón, por ejemplo, son la principal causa de muerte en nuestro país. Entonces no podemos dejar de hablar un poquito más sobre este tema con todo el cuidado que vamos a tener en esta conversación, porque sabemos que es un día de mucho dolor, pero sí nos parece que el tema está arriba de la mesa y que seguro es tema de conversación en casa también, ¿no? Y si hacemos deporte, y sobre todo para muchos padres, No, que mirá, hoy en estos padres están viendo te instalo, su vida. algo que me pasó hace un rato. Yo jugaba al fútbol amateur, en una categoría más 40. Y la mayoría están pensando juntarse todos para ir a hacer un chequeo. Por ejemplo, Que me parece que está buenísimo y que surge exacto. como consecuencia de esta triste noticia que lamentablemente, Hemos sabido de muchos papás, ¿no? En el papi fútbol se da mucho que sobre los 50 años, me decía una vez un cardiólogo que algunos le llaman la edad del amor porque fallecen del corazón. Y es tremendo, ¿no? Porque es como que uno dice, ¿qué pasa a esa edad? Que estamos jugando más de lo que debemos, no nos hacemos los chequeos, creemos que podemos más de lo que podemos. Tenemos con nosotros a Alejandro Cuesta de la Comisión Honoraria de la Salud Cardiovascular. Él es cardiólogo y le damos la bienvenida. Gracias por venir en un día que sabemos que el tema está un poco arriba de la mesa por distintos motivos y lo vamos a tratar de la forma, como decíamos, más cuidadosa posible. Gracias. No, muchas gracias a ustedes y gracias por el encargue que le van a dar a esta exposición. Bienvenido, gracias. Bienvenido. Hablábamos de esto, justo. Mucho se habla de la arritmia. Para quien está del otro lado y no tiene ni idea, y que le escapa al médico y que capaz que nunca se hizo un control. ¿Qué es exactamente la arritmia y cómo puedo darme cuenta de que tengo ese problema? Ahí está. Cuando estamos hablando de arritmia, estamos hablando de un término de personal de salud, ¿ah? Entonces, conviene que en realidad eso quede un poquito supeditado al manejo de esos ámbitos, porque si no se presta a confusiones, como vos muy bien decís. En realidad, arritmia es todo trastorno del ritmo, que puede ser muy benigno, hasta fisiológico en los niños, en los deportistas, y hasta situaciones que son anormales, pero no hay que hacer nada, hasta situaciones extremas donde eventualmente puede llevar a una desencadenante fatal. Pero es todo un espectro de acciones y en realidad poco nos quiere decir desde el punto de vista nosológico, poco nos puede decir de que la enfermedad, la mayoría de gente que se detecta alguna arritmia, no hay que hacer nada más que controlar sí muy bien su salud, su estado de salud en general y sus factores de riesgo, que es donde hay que centrarse. ¿Mi corazón late de forma normal? Tu corazón tiene, por ejemplo, un latido de más, eso se llama extrasístole, es un tipo de arritmia, o tu corazón de repente va demasiado lento, eso es normal en un deportista. Por ejemplo, claro. Los corredores de bicicleta, por ejemplo, los nadadores, a veces nos asombran con frecuencias de 35, 40 por minuto y son ejemplos de salud. Esa misma situación nosotros la detectamos en un adulto mayor de repente y estamos pensando en tomar alguna medida. Sí, será importante que lo manejemos con especialistas, para que nosotros no hagamos nuestro autoanálisis. Y dentro del contexto adecuado. Exacto. Lo que ocurre es que, digamos, la arritmia sí tiene mala prensa en el sentido de que es el mecanismo, la forma en que ocurre la muerte súbita. O sea, cuando alguien, digamos, de forma inopinada, pierde el conocimiento y hay que empezar maniobras de reanimación, eso es por una arritmia ventricular, una arritmia, el extremo más grave del espectro y hay que tomar acciones. Otra cosa que, como entramos en términos de personal de salud, se confunde. La persona dice, falleció de un infarto. Bueno, en realidad el infarto es otra cosa. O sea, el infarto es que se tapa una arteria del corazón y hay un sector del corazón que sufre o que muere parte del tejido. No todo infarto da arritmias y, por supuesto, que no toda arritmia está dada por un infarto. O sea, que son cosas bien separadas. Cuando una persona de noche, le han dicho, bueno, mi familiar, mi abuelo, murió de noche y nadie se enteró, murió de un infarto. Bueno, en realidad murió de muerte súbita. ¿Cuál fue la causa?
habrá que investigarla. Y el mecanismo es una arritmia. Diego, antes de que le pregunte, Sí. solamente la arritmia en este caso del deportista que está en la cancha, que el corazón empieza a latir más fuerte, corrígeme si estoy equivocado, y en determinado momento para. Bueno, lo más común es sí, que empieza a ser más rápido o de forma irregular, desorganizada, pero existen también arritmias lentas, o sea que su corazón se pone extremadamente lento y no es suficiente para mantener las funciones Claro, pero vitales. el desvanecimiento es porque el corazón para. Para desde el punto de vista hemodinámico, o sea, no bombea la suficiente sangre. Puede ser porque va extremadamente lento o porque va extremadamente rápido, digamos. Ahora, no siempre, y esto también creo que entra dentro del plano de las explicaciones que venías dando, no siempre es causal de dejar de practicar el deporte ni tomar medidas extremas, ¿no? ¿Podemos diferenciar ahí algunos casos? No, por supuesto. O sea, globalmente considerando, y quizá debería haber comenzado así, o sea, el deporte en sí salva vidas. La gente que está, y esto digo no es una opinión mía, o sea, esto está avalado por abundante literatura internacional, la gente que realiza ejercicio físico vive más. O sea, si usted quiere vivir lejos por mucho tiempo, haga ejercicio, haga deporte, ¿no? Eso no hay ninguna discusión sobre eso, incluso frente a enfermedades. O sea, nosotros tenemos pacientes con cardiopatías, con enfermedades del corazón, con enfermedades respiratorias, y justamente la recomendación es que haga ejercicio de rehabilitación. Eso, por supuesto, no es ejercicio extremo ni de competencia, es bien conducido, con supervisión técnica y pautado. Hay que hacer ejercicio. Ahora, lo que ocurre es que en determinadas personas, en algunas personas, que a priori no podemos saber cuáles son, tienen una condición de base que favorece, frente a los estímulos que da el deporte, a que hagan arritmias ventriculares o eventualmente muerte súbita. Esos son muy poquitos, pero tenemos la posibilidad de detectarlos a priori con la valoración predeportiva. Y valoración predeportiva que en principio es tan sencilla como que consultemos a nuestro médico de cabecera, a nuestro pediatra o a nuestro médico de familia y nos haga un interrogatorio, un examen físico orientado a que vamos a hacer deporte o estamos haciendo deporte y queremos hacerlo de forma segura, y un electrocardiograma. Es muy importante la realización del electrocardiograma. Ahí está, digamos, el eje donde se puede encontrar más esas condiciones predisponentes. En el electrocardiograma podemos encontrar una anomalía, si existe. Podemos encontrar una anomalía. Nosotros hablamos de señales de alarma. Yo te hago un interrogatorio y tú me contás, por ejemplo, que tú perdés el conocimiento en el esfuerzo. No después del esfuerzo, durante el esfuerzo. Eso es un signo de alarma. Tengo que estudiarte o, según la posición en la que esté, el rol que tenga, derivarte recién ahí a un especialista. Pero eso lo hace perfectamente tu médico de cabecera, está totalmente capacitado para médico hacerlo. general, médico internista. Eso es un electrocardiograma. ¿Y qué es el electro de fuerza que también se ha escuchado? Bueno, el electro de fuerza es otro examen, es una prueba que es un desafío al aparato respiratorio, al aparato circulatorio, ver cómo se comporta bajo el esfuerzo. En algunas circunstancias está indicado, pero no es un test de screening. O sea, no es un estudio que nosotros debamos exigirle a cualquier persona para que haga ejercicio. Decididamente no. Si tú quieres saber un poquito más, bueno, ¿a quiénes? Bueno, a personas que tienen factores de riesgo cardiovascular o tienen síntomas cardiovasculares y fundamentalmente las personas por encima de los 35 años. Pero es un grupo chiquito, o sea, tú me decías que tenés 40 años, no voy a decir en público tu edad, Sí. Tenés 40 años, hace poco. Tú venís realizando ejercicio de forma habitual, o sea, no es que estés empezando recién, no tenés síntomas, te interrogo, te examino, no encuentro nada, te hago un electro normal, con eso para mí es suficiente para extender una habilitación, o sea, para decir que tu riesgo de sufrir eventualmente un evento mayor es bajo y no hay que hacer más estudios. Por ejemplo, recién nos decía la productora aquí por la cucaracha, nos decía, en el carnet de salud no nos hacen, por ejemplo, ¿no? Electrocardiograma no está dentro de lo que nos hacen habitualmente. ¿Por qué sería? Porque realmente, salvo que tengamos alguna advertencia o una actividad física intensa, no estaría dentro
de lo que es de rutina, el famoso Bueno, de rutina? eso según qué carnet de salud, dónde, pero en realidad existen pautas, ¿no? O sea, existen pautas a nivel nacional. Hace unos años, en conjunto de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, con la Sociedad Uruguaya de Pediatría, con médicos pertenecientes a la Sociedad de Deportología, elaboramos pautas y las recomendaciones que sí, que se haga electrocardiograma, digamos que se hace esa valoración que incluye el electro a partir de los 12 años, para, digamos, dar más tranquilidad. Acá tenemos como los dos, en este espectro tenemos gente que de repente está sentada en un sillón y resuelve un buen día anotarse en la 10K sin ninguna evaluación de nada, y tenemos la otra punta de gente de repente que tiene buena posición económica, acceso a medios, de seguros de salud privado, lo que fuera, que para empezar a correr le hacen 850 estudios. Bueno, no tiene que ocurrir ninguna de las dos cosas, porque nosotros con los estudios también podemos enfermar gente que es sana, y esto es para protegerlos. Si yo te hago un electro y empiezo a encontrar cosas que son normales, por ejemplo, en un deportista, y en base a eso abundo en estudios o inhabilitaciones, te estoy haciendo un daño. Porque en medicina hay una frase que siempre se repite: primero no dañar, y sabemos que el deporte hace bien. Si yo encuentro algo que no es real para proscribirte el deporte, te estoy privando de un beneficio. Y eso está mal. Ahora, hablando de todas estas interrogantes que tenemos y bueno, y desinformación también que circula, Alejandro, quizás te parece un poco tonta la pregunta, pero más allá de este caso de Juan Izquierdo, como decíamos al comienzo, hubo mucha gente que vinculó de cierta manera, desconozco realmente por qué, a los posibles efectos adversos que tuvieran las vacunas del coronavirus en relación a este tipo de eventos desafortunados. ¿Vos podés confirmarnos que no tenga nada que ver una cosa con la otra, o por lo menos dar una explicación a fondo para aquellos que estén con esa duda o esa inquietud? Mirá, no hay ninguna evidencia de que la vacuna de coronavirus sea proarrítmica de ninguna manera, y los casos que hay documentados de efectos adversos de la vacuna están incluso por debajo de su incidencia de otras vacunas que es de uso absolutamente habitual. O sea que la respuesta es absolutamente no. No tiene nada que ver con la vacuna, seguro. Que una infección por COVID pudiera haber determinado una enfermedad cardíaca que estuviera, bueno, eso podría ocurrir si la persona no estaba vacunada, no tuvo una enfermedad grave, pasó desapercibida, pero en el chequeo de cada 2 años eso va a saltar, porque esa persona va a haber quedado fatigada, o va a contar que se cansa, o va a tener alteraciones en el electrocardiograma, y ahí profundizaremos. Aclaro que no es por el caso de Juan Izquierdo, porque de hecho la arritmia que mencionaba Bauzá del 2014 era un poco en ese plan, ¿no? De tal vez desacreditar esa teoría, pero sí es cierto que mucha gente ha planteado esta especie de conspiración a partir de que luego de la pandemia de coronavirus, bueno, sucedieron una serie de hechos con deportistas, pienso por ejemplo en Sergio el Kun Agüero, y claro, no quedaba del todo claro para algunos quizás por ese motivo, ¿no? El Kun Agüero es otro escenario, fue asistido por el profesor Josep Brugada, nuestro profesor de Barcelona, y es otro escenario totalmente distinto. Para ponerte números, porque en los medios les gustan mucho los números. Nosotros en el programa PREMUD, Prevención de Muerte Súbita en el Deporte, que trabaja en la órbita de Gol al Futuro, desde hace muchos años, más de 10 años, tenemos más de 10.000 jugadores evaluados. Más de 10.000. O sea, nosotros encontramos signos de alarma, dígase, derivamos a su efector, a su médico tratante, pongamos 8, 10 al año de cada 1.000 que evaluamos. Eso es lo correcto, y no todo termina en deshabilitación. Por ejemplo, la mayoría de esos, en los últimos 5 años hubo más o menos 5.000 evaluados, 138 fueron diferidos a médico tratante, la enorme mayoría de ellos por hipertensión. O sea que se diagnosticó en base al control, se trataron, se medicaron, se le indicó buenos hábitos de vida, dieta hiposódica, quizás en algunos casos medicación, y a la cancha. Bien, nos queda claro, importante entonces, cualquier duda al respecto. Nuestro médico de cabecera es el que ya nos puede orientar, indicar, hacer una evaluación inicial, y a partir de ahí ven si hay derivación o no al especialista. Hay que fijarse de tener los controles de salud al día, que hay pautas a nivel nacional. Por suerte en nuestro país
todos tenemos acceso al Sistema Nacional Integrado de Salud. Y el otro punto que no tratamos, pero no me gusta dejarlo afuera, es que desarrollemos el deporte en ámbitos seguros. Seguros desde el punto de vista de la hidratación, del espacio entre los juegos, de la temperatura del lugar y de que haya gente en el entorno nuestro que haya sido entrenada en maniobras básicas de reanimación y que tengamos acceso a un desfibrilador externo automático. Eso es muy importante. Ahí la Sociedad Cardiovascular, justamente la comisión, tiene también un programa interesante en donde hay desfibriladores en determinados puntos del país también, ¿no? Se puede por ahí también solicitar información a la comisión para que nos habilite y nos asegure, bueno, por dónde podemos consultar si necesitamos tener una emergencia, ¿verdad? Sin duda podemos ayudar en eso. Eso es una ley desde el 2008, o sea que ustedes en vuestros clubes, si no hay un DEA colgado, golpean la puerta de la administración y digan, están haciendo algo que es ilegal. Eso tiene que existir así, tiene que controlarse. Falta, tenemos todos acceso, todo lo que hay para prevenir existe en el país, quizás falta un poco más de control en la aplicación de esa ley. Eso estaría bueno mejorarlo. Bueno, eso quizá nos ayuda en este momento a que se ponga arriba de la mesa porque eso es un derecho que tenemos todos, pero además una necesidad, no solamente un derecho. Rapidísimo, tenemos acá un tema de una declaración de conflicto de intereses del Colegio Médico del Uruguay. ¿A qué se refiere, doctor? Bueno, cambiamos de tema. Nos cambiamos de tema totalmente antes de irnos. Bueno, el Colegio Médico del Uruguay es una institución, digamos, de obligatoria afiliación de todos los médicos y que procura velar por los temas de ética, de odontología, las cosas que estamos obligados los médicos a hacer y por nuestra formación. O sea que si se quiere es un organismo que es médico, pero es buscando mejorar la calidad de atención y hacia la población. Aborda muchas cosas. Recientemente lo que tomamos una decisión en torno a este tema, o sea, es que pedimos a nosotros mismos, en la institución, todos los que tengamos cargos en el Colegio Médico del Uruguay, declaremos que dónde trabajamos, dónde recibimos remuneración, si trabajamos para una empresa vendedora de servicios, si tenemos un cargo político partidario, esté claro. Quienes lo tienen, le pedimos también a la gente que hace docencia, que hace exposiciones, que muestre durante las charlas y le pedimos también a los médicos que en su consultorio, cuando tengan que derivar pacientes a otros lados o indicarles tratamientos de alto precio, bueno, en una serie de situaciones también se le informe si nosotros trabajamos en ese lugar donde se deriva. Para que no haya esta cosa tenemos de vinculación que con haya el laboratorio. Exacto, o sea, tiene que quedar bien claro que conflicto de interés no es inhabilitación, es que uno ponga arriba de la mesa todo lo que yo tengo en mi cabecita al momento de dar una charla, de tomar una decisión, de ejercer un cargo, digamos, representativo o atender un paciente. Y el que quiera otra opinión, en base a lo que sabe, yo me dedico o hago, tiene todo su derecho a consultar. Eso genera derechos para el usuario. Sin duda. Ley de internación compulsiva, un médico va a hablar al respecto, debe decir, por ejemplo, si ocupa un cargo político. Si tiene un sanatorio en el que recibe el paciente que se sabe. Pero igual ustedes dicen que eso no es conflicto de interés si la otra persona lo sabe y acepta. O sea, es un conflicto de interés, se hace explícito y luego la otra persona toma su decisión. Yo me dedico a la electrofisiología, a las arritmias, pongo aparatos, entonces de repente si yo le estoy indicando un procedimiento que es invasivo, que es costoso, el paciente dice, bueno, ¿y será tan así? ¿No será que cuesta en realidad? Exactamente. Vamos a consultar a otro especialista. ¿Dónde va a estar esa información para todos podamos consultar esos conflictos? Eso ya fue difundido a todos los colegiados esta semana y va, por supuesto, a estar colgado de la página web del Colegio Médico del Uruguay. Colegio Médico del Uruguay, perfecto. Ahí nosotros vamos a poder chequear con el profesional que nos atendemos. Ustedes debería estar. ¿Dónde trabaja? Pueden preguntarle, él les debe informar y si no, ustedes pueden preguntarle y el profesional no va a estar ofendido, ni mucho menos, ni se va a sentir cuestionado porque uno averigüe estas cosas. Hay cosas que son evidentes, o sea, cuando tú vas a una puerta de emergencia y vas a operarte de un apéndice y el cirujano te dice hay que operarte,
da por sobreentendido que esa persona te va a operar y acto seguido es un trabajador, va a cobrar por su cirugía. Eso está claro, ¿no? Es un conflicto de interés, pero está claro. Hay otras situaciones que no son tan claras, entonces eso Sobre es todo por cuando ejemplo, es derivado a un privado, claro, por ejemplo. o vas a hacerte ¿no? un examen y te dicen, mirá, acá lo hacen, te recomiendo que vayas a este lugar porque lo hacen bueno. Bueno, pero usted trabaja ahí, sí, trabajo ahí, doy garantía de que son buenos. Yo resolveré si voy o no voy o si voy a otro lugar. Vas a hacer tú la valoración predeportiva con el electro, el Ahí interrogatorio va. y todo bien. Dice, bueno, pero además eventualmente te sugiero ir a la clínica de X, hacerte un examen, una resonancia. Bueno, a ver, pero el médico ahí tiene que decirte, trabajo ahí, pero recomiendo esto que es respetable, Parece, por supuesto, por tal cosa, por lo que fuera. Parece ser muy transparente. Es lo que se busca, Ayuda. es lo que se busca. Ayuda Doctor, mucho. muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable y la seguimos en cualquier momento. Gracias por haber venido hoy a pesar de lo que pasó. Gracias a ustedes por Muy la amable. prudencia y bueno, usemos esto a favor, ¿no? Para estimular la realización de deporte, porque lo mejor que podemos hacer realmente es eso.